Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, casos que desafían a la razón, sucesos que nos dejan sin palabras, entrevistas, espiritualidad y mucho más. A través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Edenex. Es la radio del misterio desde España, en Radio Los Andes 99.5 FM desde Lima Sur, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, pues los invito a hacerlo, Misterio Infinito Perú en YouTube. Y también algunos capítulos, y este no será la excepción, son subidos a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Para aquellos a quienes les guste más el formato podcast, pues ahí tienen también esa opción. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les envío un gran saludo y empecemos con este programa que será muy especial. Y digo que será muy especial porque lo iniciamos planteándonos una de esas grandes cuestiones que atañen a toda la humanidad. No hay ser humano que alguna vez nos haya preguntado por su lugar en el universo, por si su vida es parte del azar o si forma parte de un plan mayor. Ni siquiera como individuo, sino si la humanidad no forma parte de un plan mayor, si no hay una inteligencia o inteligencias detrás. Por eso es que todas las culturas han de una u otra manera tenido concepciones sobre lo espiritual. Dios, dioses, espíritus en general. A los científicos, en algunos casos pseudocientíficos, materialistas, de no todos, pero muchos sí, de nuestro momento actual y el inmediatamente anterior, les encanta buscar por ahí a ver si hay un resquicio que pueda interpretarse como algún grupo humano, así sea de 10 personas, que no haya desarrollado en algún momento la creencia en dioses, para después decir, haciendo un razonamiento totalmente falaz, que entonces el asunto de creer en Dios pues no es natural para el ser humano, solamente porque encontraron supuestamente en algún punto o lo interpretaron así a un grupo étnico de 100 o 200 personas que desde el punto de vista de estos científicos, tramposos diría yo, pues nunca ha desarrollado una creencia espiritual. Este caso ocurrió hace algún tiempo atrás, ¿no? Pero independientemente de lo que ellos digan, sus palabras pasarán y serán y son sepultadas por lo evidente. Y es que todos los seres humanos, incluso hasta el que por razones que ya dependen de su propia historia de vida, se manifiesta como ateo, convencido y militante, en algún momento de su vida se ha hecho esas preguntas. Ya sea cuando era pequeñín, ya sea cuando tuvo una enfermedad o una dificultad, o incluso las tendrá cuando ya la vida lo esté abandonando en lo físico. ¿Qué hago yo aquí? Mi vida está siendo realmente una aventura con sentido. ¿Hay algo o alguien más allá? ¿O soy solamente yo en medio de un orden cósmico tan solo aparente, pero en realidad que no tiene mayor ley, más que las leyes físicas? Claro, dicen otros, para que haya leyes en el universo tiene que haber un legislador, eso también se podría discutir, pero bueno, vamos a que todos nos hemos hecho esas preguntas. Y llega el momento en el que el ser humano da el impulso con la carrera espacial y quiere llegar al universo sin darse cuenta que él es parte del universo. Tal es el nivel de desconexión al que hemos llegado, sobre todo desde el inicio de la revolución industrial hasta ahora.
y otros acontecimientos más también. No nos damos cuenta que nuestro planeta, es cierto, está rodeado y hasta cierto punto, entre comillas, muy entre comillas, un poquín separado de lo que le rodea por su atmósfera, que actúa como una barrera, como un escudo protector también, pero seguimos formando parte del universo. Y de vez en cuando, el universo llega hasta nosotros. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, no hace tanto, este 2025, con una casa en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, ya que un meteorito chiquitín, del tamaño, se dice, de uno de estos tomates que se emplean pues para más cuestiones decorativas que para otro asunto, los tomates cherry, cayó, vino como un pequeño bólido desde quién sabe dónde, atravesó el techo de esta casa y dejó polvo cósmico dispersado por toda esa habitación. Hubo daños materiales, nos imaginamos que en ese sentido se lamentó la familia, pero la sorpresa vino después, cuando la Universidad de Georgia hace un análisis sobre esta roca espacial y confirma que tenía alrededor de 4.560 millones de años de antigüedad. Es decir, este meteorito era más antiguo que el propio planeta, verdaderamente el universo. Como la canción El universo sobre mí, que no tiene nada que ver, pero es lo que viene a mi cabeza de forma inevitable, ¿no? Había caído el universo sobre un fragmento del mismo, de sus orígenes quizá, sobre esa casa. Pues bien, yo solo espero que los dueños de ese lugar, de repente antes que lleguen los científicos, antes que lleguen las autoridades, hayan podido, aunque sea, quedarse de recuerdo con un poquito de ese meteorito. Pero qué bonito, ¿no? Poder legar a los hijos, a los nietos, a la descendencia, eso quizás en un pequeño cofrecito, en una pequeña cajita, y decirles, no solo te estoy legando quizá la casa, no solo te estoy legando mis libros, sino un trocito de los orígenes del propio universo. Que esto sea patrimonio, no ya nacional, sino familiar. El universo nos ha venido a visitar, así sea rompiendo el techo. Muy bien. Pero ¿y qué tal si hay también otras ocasiones en que algo de más allá nos visita? Y no estoy hablando necesariamente de fenómeno ovni. También, también. Sino, vamos a ir a la fecha, 21 de agosto. ¿Qué les dice a ustedes, amigos radioescuchas, la fecha del 21 de agosto? A la inmensa mayoría quizá nada, porque no es una fecha universalmente, y nunca mejor dicho, universalmente reconocida como para conmemorar algo en especial. Ni siquiera en estos tiempos en los que se conmemora absolutamente todo, en los que hay el día de la salchipapa, del pollo a la brasa, de, no sé, de cualquier cosa en nuestro país, pero también esto ocurre en otros países. Hay, por supuesto, conmemoraciones de asuntos muy nobles que tienen que ser visibilizados, que tienen que ver con situaciones de la salud, por ejemplo. Eso está muy bien. O que intenta sensibilizarse sobre cuestiones que tienen que ver con la prevención de la violencia, la erradicación de la violencia, también eso está muy bien. Pero en general se recuerdan muchísimas cosas, y sin embargo, dentro de todo ese concierto de conmemoraciones, el 21 de agosto queda vacío. Alguno quizá lo recuerde porque tiene un hecho en su vida personal, algo más propio. Pero resulta que, según un libro que afirma ser parte también de ese universo, por decirlo de alguna manera, de ese cosmos que nos visita, fue un 21 de agosto del año -7 a las 12 del mediodía, en lo que ahora llamamos Tierra Santa, Israel, Palestina, que se produjo un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento que en su forma fue tan especial, singular, que no podremos saber su secreto ni siquiera cuando después de la muerte pasemos por otras esferas y nos acerquemos cada vez más al mismísimo Dios. Nunca lo llegaremos a saber, es un gran misterio, y ese misterio es cómo es que puede encarnar un auténtico Dios en la forma de un pequeño niño, ser aparentemente tan vulnerable como cualquier ser humano, pero
por dentro tener, obviamente, la personalidad de un Dios, del rey, del gobernante, del creador del universo en el que estamos. Eso es lo que ocurrió según este libro de más de 2000 páginas, llamado El libro de Urantia, la revelación de Urantia, la quinta revelación, los escritos de Urantia, en el que yo personalmente creo. Y para llegar a la confianza en que ese libro es lo que afirma ser, no ha pasado un año, ni dos, ni tres. Yo me recuerdo a mí mismo, la primera vez que me lo presentaron, cuando tenía pues 16 años más o menos, rechazándolo en realidad, ¿no? Porque la lectura era muy pesada, y ese libro se me fue apareciendo varias veces en la vida, de manera indirecta, como por ejemplo en la exitosísima saga de novelas Caballo de Troya de J.J. Benítez, que es como también ha llegado a muchas personas alrededor del mundo, o que me iba a una biblioteca y lo encontraba. Pasaban cosas y por ahí surgía una mención al mismo, pero fue mucho tiempo después cuando me decidí a leerlo y cuando lo encontré en una feria y lo compré. Y aún ahí no hacía plenamente carne sus enseñanzas. Me quedaba en el dato, me quedaba en la lectura superficial y muy parcial. Fue ya después, sobre todo con el asunto de la pandemia, el confinamiento, que uno está en búsqueda de respuestas, en búsqueda de fomentar algo de esperanza que pueda quedar en medio de un mundo tan extraño. Y ahí es cuando yo asumo con más fuerza y vigor entender ese libro. Y de pronto me doy cuenta que efectivamente es lo que decía ser. En parte porque cuestiones que ahí se mencionan, es un libro que supuestamente pues, fue revelado en la primera mitad del siglo XX por, vamos a decir así, personalidades no humanas, espirituales o semi-espirituales en algunos casos, los reveladores, y que también dentro de una u otra cosa te anticipan ciertas cositas, aunque no es su función ser un libro profético, de cosas que después se han ido comprobando por la arqueología, por la astronomía. Entonces a mí esto me fascinó. Este libro está conformado por 4 partes que te hablan, incluso ya desde el prólogo, de temas a profundidad como son ciertas características de Dios, la conformación y administración de los universos, el pasado y el presente de los mismos, en un sentido de su dinámica, la historia de nuestro planeta Tierra, la historia del origen de la humanidad, y la 4ª parte, la vida y las enseñanzas de quien fue y sigue siendo Jesús de Nazaret. E iniciando, por supuesto, esa 4ª parte, también nos indica cómo es que Jesús de Nazaret nace en nuestro planeta, como digo, un 21 de agosto del año -7 al mediodía, en lo que hoy llamamos Tierra Santa, Israel o Palestina. Pero ¿quién era este Jesús de Nazaret? La cristiandad nos ha enseñado que pues se trataba de Dios hecho hombre y punto. Y cuando preguntas más, es un misterio que vino aquí para perdonar pecados. Pero en el libro Urantia te da una perspectiva más amplia. Se trataba de un ser espiritual, en última instancia, el creador y gobernante de nuestro universo, que por una serie de, vamos a ponerle así, requisitos en lo espiritual, tenía que efectuar lo que ahí se denominan como donaciones o autootorgamientos, o ministerios de gracia también los denominan en otras traducciones. Autootorgamientos es el término más difundido. ¿En qué consistía esto? En que para él adquirir el poder pleno sobre su universo, el poder efectivo, digámoslo así, pues tenía que pasar por 7, no le llamaríamos encarnaciones, porque no se trataba siempre de hacerse como seres de carne y hueso, pero digamos por aparecer en semejanza de otros seres de su universo, obviamente de escala menor, y vivir lo que ellos viven, pasar por sus experiencias, conocer de primera mano cómo es que ellos pues enfrentan dificultades, retos, avanzan en su camino, cómo son, cómo es ser como esos seres que él creó y que aspira a gobernar efectivamente y que ahora gobierna efectivamente. Y el 7º autootorgamiento, el que ya
finalizaba esta carrera y después del cual se coronó efectivamente como el gobernante pleno de nuestro universo, él eligió hacerlo como un mortal. Le correspondía hacerlo como un mortal, es decir, como un ser humano, pero él eligió el planeta. ¿Qué planeta? El que en la revelación o el libro de Urantia se denomina justamente Urantia, ese sería el nombre cósmico de nuestro mundo, y para nosotros es el planeta Tierra, ¿no? Entonces él eligió, por ahí se fue viendo en dónde, de los muchos pueblos que hay, y ya vivió pues una vida que en ciertos puntos sí la conocemos de manera acertada, a veces tergiversada en otras, mutilada en otras, por los evangelios, tanto los canónicos como también algunas chispitas en los apócrifos. Y según el libro de Urantia, pues nos cuenta año por año cómo fue su vida, su descubrimiento de quiénes son los seres humanos. Y sembró la esperanza ahí por donde él pasaba, sembró enseñanzas. Se dice que él no creó el cristianismo, su idea nunca fue crear una o más iglesias, pero también en un documento del libro de Urantia se nos dice que él sin duda lo ha fomentado, porque sea como sea el cristianismo conserva, y también esto es una cita casi textual del libro de Urantia, lo suficiente de las enseñanzas de Jesús, modificadas y todo, pero lo suficiente del mensaje principal para ser inmortal. Entonces, lo que nos menciona, pasando a la fecha actual, es que el libro de Urantia, pues, el nacimiento de Jesús fue un 21 de agosto del -7 al mediodía. Hay más datos, yo los invito a leer el libro de Urantia. Es una fecha muy bonita, muy especial. Hay elementos que juegan a favor de considerar esta fecha porque, claro, también es cierto que se han propuesto muchas alrededor de la historia. El 25 de diciembre, que es la más conocida, la iglesia armenia, que es, digamos, la iglesia estatal más antigua del mundo, lo celebra el 6 de enero, los ortodoxos que aún siguen el calendario antiguo, el juliano, el 7 de enero, y seguramente habrán otras fechas por ahí. Están los que dicen, no, que Jesús seguramente nació en marzo o en abril. Pero también hay algunos que han postulado que en agosto o septiembre. La idea tampoco es del todo nueva. La puntualización que fue un día en concreto, el 21, del -7 al mediodía, eso ya lo hace el libro de Urantia. Y también lo copia, lo extrae su derivado en novela, que es Caballo de Troya. Eso sí, y por eso es que es una fecha especial, al menos para los que lo tomamos como algo real y verdadero. Distintas formas de vivirla. Somos pocos los que creemos en la revelación de Urantia, así que es cierto que suele ser algo que ya es más personal, ¿no? Y justamente a continuación les voy a poner algunos puntos de vista, 3 en concreto, de amigos de distintas partes del mundo que nos cuentan para ellos cómo viven, qué simboliza este 21 de agosto como fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Primero vamos a escuchar a Alejandro Merino González, que ha participado muchísimas veces en nuestro programa. Él tiene un canal de YouTube llamado El Árbol Rojo EAR y nos va a contar su inspirador punto de vista. Después, Yael González, que tiene un canal, Estudios de los Escritos de Urantia, y también un blog bajo el mismo nombre, que es maravilloso. Yo les invito a darse una vuelta o muchas vueltas por ahí. Él es chileno, reside actualmente en la Argentina y nos envía también un audio que él ha preparado. Y finalmente, Cristian Figueroa, que tiene también un blog, confirmando el libro de Urantia, Ciencia, Filosofía y Religión, también su punto de vista, en este caso desde Puerto Rico, cómo lo cambió el libro de Urantia, qué es para él esta revelación. Me permito compartirles eso. Serían 4 puntos de vista en realidad. El primero es el que yo he dado, y quizá para redondear el mío, solo les puedo decir que este libro me ha salvado la vida, me ha cambiado la vida. Después de tantos años de búsqueda, entre libros canónicos, libros apócrifos y mucho más, pues realmente, y ha sido un proceso, como digo, de muchísimos años, he aceptado que es lo que dice ser, una revelación venida de instancias espirituales. Y cada vez somos más los que recordamos el 21 de agosto en ese sentido y valoramos al libro de Urantia en nuestras vidas. Vamos entonces a escuchar primero la opinión de Alejandro Merino, luego la de Yael González y finalmente la de Cristian Figueroa, España, Chile y Puerto Rico.
Misterios al anochecer. Hace ya más de 2000 años, en una humilde posada de Belén, un niño vino al mundo sin ejército, sin riquezas, sin poder terrenal, pero portando la mayor de las riquezas, la revelación viviente del amor de Dios. Ese niño fue Yeshua, hijo de Joseph, hijo de Miriam, más conocido como Jesús de Nazaret, y llamado en los cielos como aquel que es como Dios, Micael de Nevadón, quien eligió nuestra esfera, Urantia, la tierra, para cumplir la última etapa de su camino como hijo creador. No vino para fundar templos de piedra, sino para encender templos vivos en cada corazón. No vino para exigir obediencia ciega, sino para despertar en nosotros la libertad de pensar, reflexionar y elegir. No vino para juzgar, sino para comprender, acompañar y elevar a cada ser humano, sin importar su origen, condición o creencia. En su vida vimos la verdad hecha persona, que Dios es un Padre cercano, no un juez distante, que todos somos hermanos y la medida de nuestra fe es el amor que damos, que la grandeza se demuestra sirviendo y la victoria se alcanza perdonando, que la inteligencia y la reflexión son aliadas del espíritu y que una fe auténtica se fortalece cuando se une a la razón. Hoy, al recordar su nacimiento, no solo celebramos un hecho histórico, renovamos el compromiso de vivir como Él vivió, con fe, con racionalidad y reflexión, con esperanza, y con un amor que se atreve a cruzar fronteras, con un corazón abierto a la verdad y a la belleza de cada vida, y con una mente que busca comprender y aprender en cada paso. Que nuestra compasión no se limite a las palabras, sino que se convierta en acciones que alivien el dolor, levanten al caído y reconcilien al enemigo. Que nuestra paciencia no sea pasividad, sino fuerza serena que sostiene y guía. Que nuestro amor sea valiente, capaz de abrazar al desconocido y tender puente donde existen muros. Jesús nos dejó un camino abierto, no una meta cerrada. Un camino en el que cada paso que damos en amor, en reflexión, en servicio, nos acerca más a Dios y más entre nosotros. Que hoy, en este aniversario, nuestras vidas sean un reflejo de su luz, una luz que nunca se extingue, que transforma, que sana y que nos inspira a todos a ser mejores, juntos como hermanos y hermanas de un mismo Padre. Agradezcamos su llegada. Sin Él, este sería un mundo mucho más terrible y oscuro. Él trajo luz a este mundo. Y también doy gracias a todos aquellos que me hicieron llegar su palabra. Gracias a ellos yo lo conocí, yo lo amé. Jesús de Nazaret. Misterios al anochecer. Hola Fernando, un gran saludo a todos los oyentes. Te envío unas reflexiones en torno a este nuevo cumpleaños de Jesús de Nazaret. Bueno, quienes han leído Los caballos de Troya o saben del libro de Urantia, conocen que Jesús nació el 21 de agosto. Pero, ¿cómo estamos seguros? Si ustedes consultan cómo está el clima en Israel en estas fechas, van a notar que ronda alrededor de los 30 grados. Es un clima ideal para que los pastores estén con las ovejas a pleno descampado. Y los pastores solo llevan sus rebaños de ovejas al redil antes de octubre para el invierno. Así que esto concuerda con la fecha propuesta por el libro de Urantia. Sobre el nacimiento de Jesús, podemos reflexionar que es una ocasión que nos recuerda que Él se hizo un ser humano, de carne y hueso, como todos nosotros. Nació y creció como usted o como yo. Vivió cada etapa humana, y esa es una de las razones de su nacimiento como un bebé, porque si hubiese venido simplemente para enseñar o morir en la cruz, habría aparecido como un adulto. Pero no, su nacimiento recuerda que también fue un ser humano como todos nosotros, y vivió las mismas experiencias que tenemos, incluso las positivas y negativas. Pero además llega un momento en que Él descubre esa divinidad interior. Y bueno, allí todo cambia. Parte la gran historia, la parte, digamos, más conocida por todos. Amigos, les comento que es sorprendente que incluso hoy en día muchas personas dudan de la existencia histórica de Jesús. Pero ningún historiador serio pone en duda que fue un hombre real. Un argumento bien potente que demuestra que Jesús existió es llamada economía de la información. Entre más documentos,
escritos, estudios, textos y artículos se escriben sobre una persona, es mucho más probable que haya existido. Y esto ocurre con Jesús. Y además los libros, cartas, evangelios y comentarios sobre él varían, tienen distintos puntos de vista. O sea, no es una mera copia de copia, sino que se observa la mano de diferentes testigos e historiadores, cada cual observándolo con un ángulo personal. Y eso lo convierte en un objeto real, tal como varios periodistas cubren una noticia. Usted va a observar que hay diferencias, porque algunos perciben una cosa, u otra tienen una tendencia política o no. Así ocurre cuando se cubre un hecho real, hay diferencias de puntos de vista. Y eso está súper bien, porque al contrario de lo que podríamos imaginar, demuestra que el asunto es real. Ahora, lo interesante es que hay más fuentes escritas sobre Jesús que información sobre Alejandro Magno o Julio César, pero nadie duda de la existencia de estos últimos personajes. Por esa misma razón, la evidencia acumulada sobre la persona histórica de Jesús lo hace incuestionable. Y bueno, Jesús es el personaje más interpretado en la historia, incluso en el cine. A todo esto, les comento que vean la serie Los Elegidos. Milímetre realmente está bien lograda. Bueno, en estas fechas, además, les recomiendo que no solo pensemos en el Jesús poderoso, en el Jesús Dios, sino también en el Jesús humano, que comparte cada momento de nuestra vida, incluso la pobreza o el buscar trabajo, el hacerse cargo de un hogar y tantas cosas cotidianas. Eso sin duda enriquecerá nuestra visión sobre él. E invito a los radio oyentes a leer el libro de Urantia. Una buena manera es comenzando desde la parte 4, la que narra justamente la vida de Jesús. Un abrazo a todos y gracias, Fernando. Misterios al anochecer. Este 21 de agosto se celebra el nacimiento de Micael de Nevadón, el que conocemos como Jesús de Nazaret. Es interesante ver cómo la fecha que ofrece el libro de Urantia es diferente a la fecha que se ha reconocido tradicionalmente, que es el 25 de diciembre, una fecha que está ubicada en la estación de invierno. Esta vez nos revelan una historia distinta, una fecha distinta, porque precisamente es el 21 de agosto del año -7, antes de Cristo, o antes de la era cristiana. Esta Navidad es distinta a la que conocemos porque está totalmente enfocada en este personaje, Jesús de Nazaret, este maestro judío que también es una encarnación de un espíritu soberano de un universo. Para mí esta Navidad, a diferencia de la que conocemos, no está relacionada con el consumismo o con los regalos o con este tipo de tradiciones que se han construido acerca de Jesús, sino que se trata de tanto recordar su nacimiento como su vida. Jesús daba mucho énfasis en recordar su vida, no para imitarla, sino para inspirarnos en la esencia de sus acciones, de cómo las hizo. Y creo que eso es una de las cosas más importantes de esta fecha. Recordar, no solamente recordar el nacimiento de un soberano, sino la vida de un soberano, que se convirtió en una persona humana, se hizo carne y vivió como nosotros diversas experiencias de la vida. Y creo que nosotros podemos celebrar este día, ya sea de la forma tradicional o en la meditación, en la oración. Podemos hacer tantas cosas porque ya no estamos limitados por la tradición, es decir, cada uno en su experiencia personal va a celebrar este día conforme lo sienta en su corazón o lo haya aprendido de alguna manera. Pero lo importante es recordar que esta vida de Jesús
no es para la expiación de pecados, no es para salvarnos del diablo como se vende naturalmente, sino que Él viene a inspirar a todo un universo, de que la vida humana dura no es imposible. Y eso es lo que tenemos que recordar en este día. Que un Dios, un ser, un espíritu poderoso, tomó la forma más frágil, indefensa, y que vivió al máximo, o sea, sufrió como todos nosotros, nació como todos nosotros. Hay que decirle que de alguna manera, o sea, la vida de Jesús viene a cambiar nuestra perspectiva de todo lo que sabemos, porque a medida que cambia nuestra perspectiva, también cambia nuestras reacciones hacia la vida. En cuanto a específicamente al nacimiento de Jesús, hay que recordar que no fue tan milagroso como se cuentan las leyendas. No hubo reyes magos, no hubo ángeles visibles cantando, aunque es cierto que la revelación explica que sí hubieron serafines, pero no estuvieron presentes en el sentido físico, ni fueron perceptibles por ninguno de los presentes. Tampoco hubieron animales adorando. Y estos personajes que visitan a Jesús cuando ven pasa como, si no me equivoco, 3 semanas, lo hacen porque uno de sus maestros había recibido un sueño y se les indica que la luz de la vida está a punto de nacer. Entonces ellos empiezan una búsqueda, pero es una búsqueda donde no habían, esto desde el libro de Durante, o sea, no habían ovnis, no había ángeles guiando, no había estrellas. Es algo mucho más sencillo. Sí hubo la implicación de un sueño sobrenatural, pero todo lo demás fue un asunto de aparente espontaneidad o casualidad, porque aquí estuvo involucrado Zacarías, un sacerdote del templo, que los ayudó a encontrar a Jesús. Pero la historia es muy distinta porque aquí se ve que es mucho más natural el suceso. Es decir, Jesús nace, pero no es que empiezan a pasar cosas milagrosas en la experiencia de Jesús o de su madre. Es cierto que María, cuando dio a luz, o sea, o antes de que diera a luz, recibió un sueño también, un sueño sobrenatural, una experiencia. Pero todo esto son asuntos que se quedan en eso, en sueños, porque al final, o sea, el propósito de que Jesús naciera era que fuera todo lo más natural posible. Hubieran señales, pero que no fuera tan espectacular como la gente esperaba, porque los seres humanos esperamos todo súper espectacular. Bueno, esta es mi reflexión acerca del 21 de agosto. Misterios al anochecer. Y al igual que puede pasar con otros libros, en mi caso, algo que ha constituido un cambio desde que leo el libro de Urantia y lo asumo como algo ya propio y personal, pues es el asunto de intentar algo que suena sencillo, pero es bien difícil porque a veces no sabes ni por dónde vas, que es hacer la voluntad de Dios. Porque uno se pregunta, y a veces queda sumergido en ese mar de interrogantes, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Esto que me está pasando es parte de su voluntad o no lo es? ¿O es una especie de interferencia? ¿O es que yo estoy interfiriendo con mi ego y mi voluntad? Tremendas preguntas. A veces uno cae en el desánimo, pero finalmente te das cuenta que Dios lleva a los universos en la palma de su mano, que Él nunca pierde el control de nada, que efectivamente hasta los cabellos de nuestra cabeza y las células de nuestro cuerpo y todo en general en nosotros está contado totalmente. Es decir, nada se le escapa. Aunque en planetas como el nuestro, pues hay ciertas características que también se explican en el libro que lo hacen un poquito más abierto a las eventualidades. Pero como también mencionan ahí, tenemos que tener la perspectiva de que nunca el mal superará el bien, aunque lo parezca, aunque lo promocione más la prensa, aunque haya un morbo por mostrar lo que va pésimo, el crimen,
la desgracia, ¿no? Debemos ver que siempre hay motivos para agradecer, incluso este instante en el que estamos viviendo, y que no se ve en la realidad que haya un fondo negro de maldad, de desdicha, y que lo bueno sea lo minoritario, que lo bueno sean pequeños puntitos o micropuntitos que de cuando en cuando aparecen y después ya no vuelven a aparecer, no, sino que la realidad es en realidad valga la redundancia, claro, un gran fondo blanco y que esas desventuras irrumpen y nos asustan porque justamente son puntos negros en medio de ese panorama luminoso. En resumen, que el mal nunca es superior al bien. Ahora sí, pasemos a otras cuestiones. Estaba yo revisando mis libros porque estoy próximo pues a una mudanza y me encuentro, yo pensaba que este libro ya lo había perdido, sinceramente dije, wow, ya un libro más que desaparece de una forma casi paranormal, con un libro que es una auténtica joya. En realidad sí que lo es, porque es la primera edición del libro de Henry Lott sobre sus andanzas, como él lo titula, hacia el descubrimiento de los frescos del Tassili. Este libro que pues lo tengo en su primera edición en lengua española, que pues es del año 1961 por Ediciones Destino de España. Pero bueno, ¿quién es ese Henry Lott? O Henry Lott sería más bien. Bueno, él era francés, un personaje muy polifacético, un explorador, etnógrafo, quizá uno de esos últimos exploradores a la antigua usanza, que tanto nos gusta ver en películas de aventuras o lo encontramos en libros. Él era de origen, como ya dije, francés. Nació un 16 de marzo de 1903 y fallece un 26 de marzo del 91. Él llega porque ya otras personas habían informado de que en medio de ese desierto terrible como es el Sahara, en medio de esa aridez y de esa ausencia aparente de vida y de gentes, había en ciertos abrigos rocosos de lo que actualmente llamamos Argelia, el sur de Argelia, el Tassili, la meseta de Tassili, pinturas, pinturas que mostraban que ahí había habido gran cantidad de seres humanos con intenciones, con ritos, con presencia de animales también que requerirían que ahí hubiera agua, vegetación y abundancia. Entonces, ¿cómo era esto? Es que el desierto del Sahara no siempre fue la aridez que hoy conocemos, el calor sofocante y la muerte prácticamente para el que en él se pierda. Sí, después se ha comprobado que en un tiempo no tan lejano, hace relativamente pocos miles de años antes del presente, existió, como diría JJ Benítez, que también trató de esto en varios de sus capítulos de la maravillosa serie Planeta Encantado, un Sahara azul. Ahora vemos un Sahara rojo, como el color del sol cuando desciende en el ocaso sobre esas arenas. Pero existió un Sahara azul lleno de lagos, de grandes ríos, de verdor, de animales, tanto de fauna que ahora solo habita más hacia el sur de África o que ya está extinta, y entre ellos seres humanos. El propio Henry Lott en su libro se pregunta si no será que acaso han descubierto la Atlántida, si no será que la Atlántida no quedaba en el océano que hoy pues se llama Atlántico, por eso, ¿no? Sino no fuera que quizá en medio de esas aguas y todo hubiera existido una civilización antigua. O si es que no era la Atlántida, pues que habían seres humanos de alta cultura en tiempos muy antiguos, relacionados posiblemente con el Egipto que conocemos todos muy bien, ¿no? Una de las civilizaciones más impactantemente bellas y sofisticadas de la antigüedad. Pero no solamente esto. Dentro de las figuras que fue encontrando en lugares como Yavaren, en Tassili, había algunas que el propio Henry Lott llamó de maneras muy sugerentes. Si ustedes buscan en internet el gran dios marciano, es una figura bien grande, sorprendente, que muestra a un ser que pareciera estar cubierto por un traje, tener un solo ojo, como si fuera un cíclope,
Y otras características que, como digo, ustedes búsquenlo. Está en el abrigo de Yavaren y además Henry Lott hizo una clasificación de los estilos, según él, desde los más antiguos de su punto de vista hasta los no tan antiguos, y hacía énfasis dentro de los nombres a los cabezas redondas. Los cabezas redondas, para él, pues se trata de unas pinturas que muestran a seres humanos o humanoides o antropomorfos que tienen esa característica. Su cabeza es prácticamente una esfera. Y muestran también otros elementos curiosos. A día de hoy diríamos que están vestidos con trajes de una sola pieza, con botas, que se puede ver incluso que dibujan las arrugas de ese traje cuando van en movimiento, que en ocasiones también se les muestra como flotando ingrávidos o en distintas interacciones con personas y animales. Se considera a Henry Lott como uno de los pioneros de la teoría del paleocontacto. Hoy la llaman más la teoría de los antiguos astronautas, es decir, de que seres de otros mundos en tiempos lejanos llegaron hasta nuestro planeta. ¿Con qué afán? ¿Con qué intención? Por casualidad o planificadamente, no son otros 20 pesos. Pudieron haber venido a investigar, como pudieron haber venido también a cambiar y acelerar nuestra evolución como especie, o también para servirse de formas que mejor ni pensamos. Henry Lott en su libro repite una y otra vez el término marcianos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mediados del siglo XX, cuando se hablaba, por supuesto, del tema de la supuesta vida extraterrestre, pero ya sea en mofa o ya sea porque era el planeta que teníamos como más en la mira de visitar y de posiblemente encontrar en él vida inteligente, era Marte. Hasta ahora un poco se habla, ya no tanto como antes, que cuando ve un extraterrestre, por ahí la prensa sensacionalista puede poner en mofa, dice que vio un marciano. Bueno, en esa época era un término mucho más común que ahora. Por ejemplo, menciona Henry Lott en la página 59 de este libro, los marcianos abundan en Yavaren y hemos podido trasladar no pocos frescos espléndidos referentes a su estadía. Cuando él dice que los han podido trasladar se refiere a su forma de registro, porque ya sea, habían fotografías, pero también les practicó una especie como de calcos que están actualmente en el Museo del Hombre en Francia, en París. Esto, por supuesto, dañó las pinturas porque les quitó una capa del pigmento y por eso es que dicen que si es que alguien llega con muchas dificultades a Tassili, a Yavaren en el momento actual, pues va a encontrarlas mucho menos potentes visualmente, con mucha menos definición que cuando Lott pues pasó por ahí. También menciona, en el idioma de los tuaregs, Yavaren significa los gigantes, y el apelativo responde muy sencillamente a la presencia de pinturas prehistóricas, en algunas de las cuales las representaciones humanas son efectivamente gigantescas. En un abrigo profundo de techo combado, una de estas mide unos 6 metros de estatura, se refiere al gran dios marciano que hemos estado hablando. A no dudarlo, cuenta entre las mayores pinturas prehistóricas conocidas hasta hoy. Hay que retroceder tanto para verla en conjunto que solo después de haber pasado muchas veces frente a ella nos enteramos de qué se trata. El perfil es simple, sin arte, y la cabeza redonda y sin más detalle que un doble óvalo en mitad de la cara recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de los marcianos. ¡Los marcianos! ¡Qué título para un reportaje sensacionalista y qué anticipación! Pues si los marcianos pusieron alguna vez pie en el Sahara, hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Tassili cuentan, por lo que colegimos, entre las más antiguas. Pero hay otra figura que también, si ustedes la buscan, lo suelen llamar el gran dios con orantes, en un punto también del Tassili llamado Sefar, que a mí, como se dice, me da mal rollo, me da mala espina, no me agrada. Y por lo visto a Lott también le causaba, estando ahí frente a esta pintura, una sensación de respeto, pero digamos que de cuidado. Esas cuestiones cuando el espíritu alerta, ¿no? Cuando lo suba a YouTube voy a poner la imagen, pero también pueden ustedes buscar Gran Dios con Orantes, Tassili, ¿no? Ahí van a ver de qué se trata. Bueno, y aquí nos lo cuenta. Aquí los personajes son algo más chicos, más a causa de los bien elegidos emplazamientos que los valorizan o debido a lo extraño de sus actitudes, no dejan de causar una impresión profunda.
Uno de ellos en el primer abrigo nos deja petrificados. Tiene cerca de 3 metros de altura, los brazos en alto, de cara a la luz, llevando en la mano un objeto ovoide indeterminable. Domina en mitad de un centenar de otras pinturas de diversas épocas. Muchas de estas pinturas están parcialmente deterioradas por los chorreos. No obstante, reconocemos pintadas en el mismo estilo a unas mujeres de menor talla que alzan los brazos en dirección al gigante, como quien formula una súplica. Hacia la izquierda, en el mismo estilo también, un buey enorme de cerca de 3 metros de longitud es la figura más imponente del refugio. El conjunto es impresionante por demás, y el grandioso marco, aprontado por el acantilado que nos domina, contribuye a aumentar nuestra turbación. No creo que jamás haya experimentado semejante sensación de misterio y poderío. El personaje se mantiene ahí frente a nosotros, erguido en toda su talla. Nosotros tenemos la impresión de ser unos intrusos y de estar profanando un lugar sagrado, un templo elevado en honor de una divinidad primitiva. El aspecto de ese personaje encierra un no sé qué monstruoso e inhumano, lo cual nos lleva a bautizar nuestro hallazgo como el abominable hombre de las arenas. Él menciona que de ahí se dirigen hacia otro abrigo rocoso que por ahí había, guiados por Yebrin, el Tuareg, que justamente, como esta etnia conocedora del Sahara, que es su hogar desde tiempo inmemorial, lo guía hacia otro abrigo rocoso contiguo, y ahí narra Lot. Esta vez la grandiosidad sobrepasa cuanto hubiéramos podido imaginar. En el centro del abrigo se alza también un abominable hombre de las arenas, este con 3 metros y 25 centímetros de estatura, de igual estilo que el precedente, pero mejor conservado. A su izquierda, 5 mujeres se adelantan una tras otra como en una especie de procesión y levantan los brazos como implorando al personaje. A la derecha un gran antílope en ocre rojo está sobrepuesto y una mujer acostada con las piernas separadas y el vientre abultado en un extremo parece en trance de dar a luz. La escena presenta un indudable carácter mágico, probablemente relacionado con el culto de la fecundidad o de la maternidad. Lo cierto es que se aprecia en muchas de las figuras y justamente estas representaciones de seres que se ven extraños, que no se ven humanos, que de hecho contrastan con las figuras de personas que están también dibujadas ahí, se ven mucho más imponentes, suelen estar rodeados de otras figuras sí claramente humanas que parecen estarlos venerando, que parecen tenerles miedo inclusive, o una actitud de súplica, de que por favor les den algo que ellos anhelan. La actitud que incluso hoy tienen muchos hacia sus respectivos dioses, pero estamos hablando de hace miles de años, en un lugar que ahora es un desierto, y seres que realmente, pues, dejan, ¿cómo decirlo? O sea, hacen que vuele la imaginación. Como digo, seres enormes, con cabezas redondas, que tienen como una especie de un solo ojo, que parecen estar vestidos con trajes de una sola pieza, a los que hasta se les ven las representaciones de lo que podrían ser las arrugas del traje o botas, guantes también, de seres como este abominable hombre de las arenas, como lo denominaron, que parece tener una especie como de cuernos o protuberancias en la cabeza, y que como digo da mal rollo, da mala espina, con los brazos en alto, como si tuviera gran poder y pudiera hacer lo que él quisiera, por ende, con gente orando alrededor, y además las figuras superpuestas, distintos estilos, distintos tiempos, algo que también se ve en otros lugares, parecen sitios que han sido sacralizados, porque se entendían como que ahí ocurrió una visita de lo divino, o lo que tenían como divino, desde su punto de vista, durante quizá cientos o hasta miles de años, adoratorios, templos que hoy están olvidados, y que es justamente, por ejemplo, lo que se ve en el caso de Perú, en sitios como Cotox, en Huánuco, donde se construyó un templo sobre otro templo sobre otro templo. El más antiguo que se sepa hasta ahora es el de las manos cruzadas, donde yo he tenido la oportunidad de estar. He orado en soledad ahí y la experiencia mística es fortísima. Pueden decirme que es un asunto subjetivo, que estaba predispuesto, pero no soy el único que ha sentido eso ahí. Lo mismo también en otros lugares, incluso en el propio Caral. En Caral hay distintos, se asume que son templos, la civilización más antigua de América,
Pero no muy lejos de ahí, y no le han prestado tanta atención, hay también restos arqueológicos, sí, pero mucho más recientes, de más o menos quizá el siglo XV, correspondientes a la cultura chancay. Es decir, civilizaciones posteriores construían también, querían estar cerca de esos lugares porque algo intuían, algo sentían, algo sabían de que ese sitio era especial, que había sido quizá visitado por lo que ellos entendían como la divinidad, y ni qué hablar de sitios con petroglifos aquí en el Perú, donde se superponen un trazo sobre otro trazo. Eso yo lo he visto aquí en la selva peruana, en la región San Martín, en la zona de Zaposoa, rocas que tienen un trazo sobre otro, como si durante, como digo, no sé si decenas, cientos o miles de años, la gente volvía a ir a ese sitio, volvía a plasmar su simbolismo, aunque esto suene a pecado hablándolo aquí en Perú, donde supuestamente te dicen que no hubo escritura en la antigüedad, bueno, posiblemente su escritura o lo más cercano a ella, para quizá poner sus plegarias, de la misma manera en la que hasta ahora en algunas iglesias católicas se estila que la gente pegue pues de pequeñas cositas por los milagros concedidos o por los pedidos y todo este tipo de cosas. Entonces, el ser humano, para empezar, no es tan diferente hoy de lo que era antes. Los dioses cambian, las creencias varían, pero los anhelos son los mismos, las necesidades también y nuestra capacidad de asombro igual. Y quizá también lo que origina todo esto sea más o menos lo mismo. Entender que hemos recibido una visita de lo que entendemos como la divinidad o las divinidades. Entonces, ¿qué pasó en ese lugar del que nos habla Henry Lott en su libro hace muchos miles de años? ¿Acaso los antiguos pobladores de ese lugar, en lo que ahora es el desierto del Sahara, recibieron la visita de visitantes del cosmos, de seres que venían en un plan, no sé si de exploración o de alguna otra cosa, y al no poder entender su tecnología, al no poder entender sus extraños trajes y sus actitudes, los divinizaron y dejaron para siempre el testimonio en esas pinturas rupestres? ¿Podría ser? Yo pienso que sí, y no soy el primero en plantearlo. El propio Henry Lott, es cierto que en este libro trata de usar el término marciano y esas cosas de manera un poquito soft, ¿no? Como que no lo dice, pero se afirma que después él, ya como se dice, ya salió del closet en cuanto al tema de considerar la visita de extraterrestres en el pasado, y sí fue un firme defensor de que aquello que él había visto ahí, había catalogado y todo, era la prueba de que seres de otros mundos habían llegado a la Tierra en el pasado y habían sido tomados como dioses o emisarios de los dioses. Muy interesante entonces reencontrarme con este maravilloso libro de Henry Lott, que si ustedes por ahí tienen la oportunidad de encontrarlo, ya sea de segundo, por internet, se llama así: El descubrimiento de los frescos del Tassili. El original fue en francés, pero la primera versión en español es la que yo les he comentado. No van a desilusionarse, al contrario, va a capturar su imaginación. Lo mismo también la serie Planeta Encantado de JJ Benítez, que está en YouTube también, y los capítulos sobre el particular, sobre todo Sahara Rojo y Sahara Azul. Se los recomiendo. Es para que ustedes vean que nuestro mundo no deja de sorprendernos, ni con las cosas del presente, ni con las que vengan en el futuro, ni mucho menos con el riquísimo pasado que tenemos. Misterios al anochecer. ¿Qué les parece si finalizamos el programa de hoy con algún casito de estos que nos gustan, que tienen que ver con sucesos anómalos, con presencias extrañas, y nos vamos 24 años hacia el pasado, al verano del 2001, en un lugar cerca de Nikitskoye, en la región de Kaluga, en la Federación Rusa? No tenemos la hora, pero sabemos que era de día, es decir, que no era que la oscuridad pudiera jugarnos una broma, una mala pasada o una falla en la percepción por las sombras y todo eso, y la visión limitada. Era de día. Una mujer que, por obvias razones, no da su nombre, era de Moscú, ciudad grande, capital del país, pero se había tomado justamente unas vacaciones de verano en ese pequeño pueblito Nikitskoye, y de pronto se decide a ir a caminar por el bosque que estaba ahí cerca para recoger hongos. Esto de recoger hongos es algo que se estila bastante, sobre todo en Europa,
ya sea para la alimentación, para la ensalada, ustedes saben los champiñones, aunque en realidad otro tipo de hongos, y también hay quienes los recogen para determinados supuestos rituales de comunión con la naturaleza. O sea, en otras palabras, ya saben para qué los emplean, ¿no? Bueno, esta mujer estaba recogiendo hongos, no sabemos para qué, pero la población local le había advertido: señorita, no entre usted a ese bosque está encantado, tiene una reputación siniestra, es una zona anómala, pasan cositas que no sabemos cómo explicar. Hay gente que ha entrado y se ha dado en los caminitos que hay con el susto personificado en entidades que son tan raras que no sabemos si parecen humanos o animales, porque es como que les bloquean el camino, los asustan y desaparecen. Bueno, esta señorita no hizo caso, caminaba, recogía honguitos y de pronto ve que aparece entre los árboles una esfera azul, un como globo azulado que estaba rodando. Se había hecho bolita y se fue rodando. Bueno, entre los árboles y llegó casi hasta sus pies. Y en ese momento, sin darle tiempo a que huya, a que se haga preguntas o nada, ¡pum! La esfera se transforma en un ser que parecía un hombre anciano, pero no vestido, sino cubierto de pelo, como la típica imagen del hombre salvaje, con una larga barba. Pero lo más sorprendente eran sus ojos, eran unos ojos redondos, saltones, grandes y rojo encendido. El hombre de los ojos rojos, los hongos, no sé qué pensar. Bueno, obviamente en este momento la señorita empieza a dar unos grandes gritos, nadie por ahí había, nadie la podía escuchar, pero empieza a gritar del susto. Se quedó como aturdida y en ese momento pues este ser se transforma nuevamente en una esfera azul que igual se hace bolita y se va rodando entre los árboles. La mujer llega al pueblo, cuenta lo que le ha pasado, pero también asegura que ella no quería ir a recoger hongos al bosque, que ella ya sabía lo que contaban que ahí ocurría y le daba miedo, pero que sintió que en un momento es como que una fuerza venció su voluntad y prácticamente como un autómata la llevó hasta ahí, como para que tenga ese encuentro con lo extraño. Da mucho que pensar este caso, sobre todo por la presencia de los hongos. Pudo haberse tratado de que ingirió alguno que fuera alucinógeno, tóxico, y que creyera tener esta visión. No se puede descartar, pero también se habla en distintos lugares de seres feéricos, de entidades que algunos llaman gnomos, duendes, lo que fuera, que están muy relacionadas a elementos de la naturaleza como los árboles, como las plantas, como los hongos, y que no les gusta cuando la gente entra y se los lleva, los rompe, los saca. Lo ven como una falta de respeto o como que alguien entra a tu jardín, a tu casa y se empieza a llevar las flores. ¿Qué está pasando aquí? Podría ser que estos seres sean algo así como los residentes de esos lugares, los residentes permanentes, y que el ser humano pues comete una falta de respeto y un atropello al, creyéndose como siempre el dueño del mundo, llevarse estos elementos sin pedir permiso. ¿Y de qué forma pedir permiso podría ser? Vamos a cerrar el programa, ¿qué les parece? Con un retrocaso. Bueno, por poquito se salva de ser retrocaso. Para mí los retrocasos son los que ocurrieron antes, ya sea días, años, o siglos, o milenios, antes de lo que se considera como el inicio de la era moderna del fenómeno OVNI. Vale decir 1947, fines de junio, el caso de Kenneth Arnold. Muy bien, este ocurrió más bien sí en el 47, pero el 23 de julio. Así que por poquito no se convierte en nuestro caso. ¿Dónde ocurrió? En el noreste de Pitanga, en Paraná, Brasil, durante el día. Ese 23 de julio del 47, como decimos, se encontraba un topógrafo local, el señor José Higgins, que está todo tranquilo, un día normal, pero escucha un silbido. Y vio que de los cielos desciende un objeto con forma como de lente, aterrizó no muy lejos de él, era de un color grisáceo, en realidad era de metal gris, un poquito blanquecino, y veía que tenía como tubos en varias direcciones, y de esos tubos venía el silbido que le había llamado la atención.
Cuando este objeto toma contacto con la Tierra, es que hay unas patas metálicas que se doblaron un poco para que se apoye. El señor Higgins caminó más cerca y logró observar que tenía ventanas, y dentro de una de estas ventanas, que eran como vidrio negro, había dos personas que lo estaban observando. De pronto se abre una puerta en el borde del objeto y desde ahí descienden 3 personas, pero envueltas como en trajes transparentes, como inflados, que tenían como unas cajas de metal en la espalda. Nos imaginamos como la típica figura del astronauta, ¿no? Pero en ese momento pues todavía faltaban algunos años para la carrera espacial como tal, la llegada del hombre a la luna y todo esto, entonces no era una imagen que fuera tan común en la mente de las personas. Decía que pues tenían como una especie de pantalones cortos, que parecían más como de papel en lugar de alguna tela, que sus cabezas se veían como que no tuvieran pelo, sus ojos redondos y grandes, eran bastante altos y parecía como si los 3 fueran clones, como si los 3 fueran idénticos y hablaban entre sí en un idioma desconocido. Notó el señor Higgins que estos seres se mantenían a la sombra, por lo general no querían que les dé el sol, excepto por periodos muy breves. De pronto, en un momento, uno de estos seres apuntó a Higgins con un tubo de metal, pero lo apuntó más bien como señalándole que los acompañase, que entrara con ellos al objeto, a la nave, a través de la puerta. Higgins les preguntó primero de dónde venían. Uno de estos seres dibujó en el suelo un punto, entendemos como el sol, y dijo que en su idioma se llamaba Álamo. Lo rodeó de 7 círculos, como si fueran las órbitas de los planetas del sistema solar, y al 7º círculo, que sería el planeta Urano, lo llamaron Orque. Supuestamente ese era el nombre que tenía Urano en su idioma, y de ahí venían, ¿no? Higgins estaba sorprendido pero asustado y les mostró una foto de su esposa y les indicó de alguna manera que no quería dejarla y que no quería irse de nuestro mundo hacia Orque o Urano o otro lugar. Se empezó a retirar Higgins y de pronto ve que estos seres se habían quedado en un bosque que ahí había y estaban jugando como si fueran niños, saltando en el aire, se lanzaban piedras entre ellos, una cosa sumamente extraña, más allá de la propia presencia de los seres. Estaban pasando la bomba, estaban re felices, estaban en su momento de recreación. Y después de pasar media hora, que estaban como poniéndose a examinar lo que encontraban en los alrededores, dice Higgins que estos seres volvieron a entrar a la nave, se hartaron de tanto divertirse y despegaron hacia los cielos. Un caso de alta extrañeza, no solo por la apariencia de los seres, sino sobre todo por su actitud. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, sería tarea para otro día, en realidad. Hemos llegado al final de Misterios al Anochecer por el día de hoy. Espero que este programa haya sido de vuestro agrado. Yo soy Fernando Chapi Martínez y les envío un gran saludo a los que estén en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, en Edenex. Es la radio del misterio, en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, El Misterio Infinito Perú en YouTube, y en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Dios los bendiga y hasta la siguiente ocasión, aquí en Misterios al Anochecer. Misterios al Anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.